Biblia nos enseña en San Lucas capítulo 4, versículo 42. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo termina de predicar a gente que se encontraba allá en Galilea. Y cuando Él termina de predicar en aquella ciudad llamada Galilea, dice la Biblia que Él, ¿verdad?, iba rumbo a otro lugar llamado Genezaret. Y dice la Biblia que en aquella ciudad, ¿verdad?, multitudes de gente se encontraba allá. Multitudes de gente lo estaban esperando a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que cuando nuestro Señor Jesucristo llega a la orilla del lago de Genezaret, dice la Biblia que multitudes de gente se agolpeaban para escucharlo, para verlo. Y dice la Biblia, mientras que Él se encontraba en medio de la multitud, dice la Biblia que vio dos barcas vacías. Y una de las barcas vacías era de Pedro. Y dice la Biblia que Jesús se acerca a Pedro y le dice a Pedro: Pedro, préstame tu barca. La Biblia dice que Jesús le ruega a Pedro y le dice: Pedro, préstame tu barca. Y dice la Biblia que en ningún momento Pedro, ¿verdad?, en la cual le reniega la barca a nuestro Señor Jesucristo, le presta a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que Jesús se subió en aquella barca y empezó a predicar a multitudes. Y cuando Él terminó de predicar a multitudes, ahora el Señor le devuelve la barca a Pedro de vuelta y le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro y tira nuestra red. Cuando Jesús termina de predicar, le devuelve la barca otra vez a Pedro y le dice a Pedro: Pedro, ¿verdad?, boga mar adentro y tira vuestra red. Y Pedro se levanta y le dice al Señor: todo el día, toda la noche hemos venido pescando y no estamos viendo el resultado de nuestro trabajo, y además ya estamos a punto de ir, y además ya toda la red ya está lavada. Pero Pedro se levanta y le dice: pero en tu palabra echaré la red. Y cuando Pedro tiró la red, dice la Biblia que multitudes de peces Pedro empezó a pescar. Y dice la Biblia que eran multitudes, hasta Pedro empezó a pedir ayuda. Y cuando Pedro empezó a ver el milagro que Jesús estaba haciendo con Pedro, dice la Biblia que Pedro se postró de rodillas. Y le dice al Señor: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Y el Señor le dice a Pedro: no te preocupes, Pedro, porque a partir de este momento dejarás de ser pescadores de pez y te convertirás en pescador de hombre. Llega Jesús, llega a cambiar la condición de Pedro. Llega Jesús, llega a transformar la vida de Pedro. Pedro venía en derrota, Pedro venía en fracaso, pero llega Jesús, llega a cambiar el lamento en baile a Pedro. Alabado sea la gloria de Dios, porque eso es lo que hace Dios. Cuando llega Jesús en nuestras vidas, llega a cambiar nuestras vidas, llega a cambiar nuestras condiciones, llega a transformar nuestras vidas. Alabado sea la gloria de Dios. Llega Jesús y cambia la condición de Pedro. Le dice: Pedro, a partir de este momento dejarás de ser pescadores de pez y te convertirás en pescadores de hombres. En pocas palabras, el Señor le estaba diciendo a Pedro: a partir de este momento te vas a convertir en seguidor de mí. Y dice la Biblia que Jesús siguió su caminar y Pedro lo siguió. Jesús empezó a caminar y Pedro lo empezó a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro llegó tan enamorado de nuestro Señor Jesucristo que llega un tiempo que le dice: Señor, yo nunca te voy a dejar. Señor, nunca te voy a negar. Nunca te voy a dejar y nunca te voy a negar. Y el Señor le dice: Pedro, no digas eso, porque ciertamente, ¿verdad?, me vas a negar. Y Pedro le dice: no, Señor, yo no te voy a negar. Yo nunca te voy a dejar. Si es posible también que quitan la vida, si es posible que quitan mi vida contigo. Y dice la Biblia que empezaron a caminar. Pero llega un tiempo que Pedro le niega a nuestro Señor Jesucristo. Llega un tiempo que Pedro le niega a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de alguien que le niega a nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de alguien que le falló a nuestro Dios.
Llega un tiempo de que Pedro le niega a nuestro Señor Jesucristo. Llega un tiempo que Pedro le falla a nuestro Señor Jesucristo. Y yo me imagino que Pedro se sintió mal porque cuando alguien le falla a Dios, cuando alguien verdad falla, o cuando alguien peca delante de Dios, o cuando alguien verdad le falla a Dios, uno se siente mal. Alabado sea la gloria del Señor. Y eso es lo que Pedro verdad sintió en ese momento. Y dice la Escritura que Pedro dejó a nuestro Señor Jesucristo y volvió otra vez a la vida que venía haciendo antes. Alabado sea la gloria del Señor. Pedro le falla a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando él le falla a nuestro Señor Jesucristo, otra vez vuelva a lo que venía haciendo antes. Otra vez dice la Escritura que le dice a los 7 discípulos: voy a ir a pescar otra vez. Estaba dejando el llamado por un lado y vuelva otra vez a lo que venía haciendo antes. Y los más discípulos le dicen: vamos a ir contigo. Y dice la Biblia que Pedro, ¿verdad? Fueron a pescar. Y mientras que ellos, dice la Biblia que Pedro quitó la túnica y puso, ¿verdad?, la ropa de pescador. Oiga bien eso. Quitó la túnica y puso la ropa otra vez de pescador. Y hay gente que han quitado la túnica y han puesto otra vez la ropa del pescador. Pero Pedro quita la túnica y pone la ropa del pescador. Y mientras que Pedro estaba pescando, porque Pedro, me imagino que para él pensaba que ya no había restauración, pensaba que tal vez ya no había levantamiento, tal vez pensaba que no había verdad, perdón de Dios para su vida. Pero dice la Biblia que mientras que Pedro estaba tirando la red, mientras que Pedro estaba, verdad, pescando, dice la Biblia que Jesús se le manifiesta por segunda vez. Y Jesús llega con unas palabras tan bonitas y le dice: hijitos, ¿no tenéis algo de comer? Y cuando uno de los discípulos escucha que era la voz de Jesús, se fue corriendo con Pedro y le dice a Pedro: es Jesús. Y dice la Biblia que Pedro rápidamente se quitó otra vez la ropa de pescador y se puso la ropa del llamado. Porque déjame decirte en esta hermosa tarde, es que cuando Dios te ha escogido, ya no podrás escapar de las manos de Dios. Termino con esta palabra. Es que cuando nosotros somos llamados por Dios, ya no podemos escapar en las manos de Dios. Y es de que tal vez usted me dirá: es que yo le he fallado a Dios. Pedro le falló a Dios. Pedro, me imagino que se sintió mal cuando le negó a Jesús. Pero eso no determinó de lo que Jesús iba a hacer en la vida de Pedro. Y Pedro otra vez se huyó del llamado. Pedro otra vez se huyó del propósito. Pedro otra vez, ¿verdad?, huyó de lo que Dios le había dicho. Pero déjame decirte en esta hermosa oportunidad, es de que tal vez le ha fallado a Dios. Tal vez has pecado delante de Dios y piensas que ya no hay levantamiento, y piensas que ya no hay restauración, y piensas que Dios ya no te va a devolver el llamado, y piensas que no puedes recuperar la presencia de Dios. Yo quiero decirte en esta hermosa oportunidad, aunque no quieres nada con Él en este momento, pero tarde o temprano Él te llegará otra vez a manifestarte, porque no puedes, verdad, escapar en las manos de Dios. Alabado sea la gloria del Señor. El resumen de este mensaje es que vuelva a casa. Pedro primero vio la mano de Dios, y también en el camino, transcurso del camino, le falló a Dios. Y la única solución es de que dejó todo. La solución no está en dejar todo. La solución es pedirle perdón a Dios. Tú que le has fallado a Dios, vuelva a casa y Dios te está esperando. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones. Amén y amén.